Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast. Sí, es mi esposa y me está acompañando en esta campaña y le agradezco. Y ahora que estoy caminando con ella, también quiero hacer presente un saludo a las mujeres huanuqueñas por este 8 de marzo. Vamos a trabajar juntos por aquellas madres que día a día, a pesar de las dificultades, sacan adelante a sus familias. Madrecitas, voy a trabajar por ustedes. Que confíen en una persona nueva que viene acá, que es un hombre honorable y que lo que él promete, bueno, no promete, lo que se compromete lo cumple. Así que confíen y marquen el 3 de Renovación Popular para diputado. Sí, es mi esposa y me está acompañando en esta campaña y le agradezco. Y ahora que estoy caminando con ella, también quiero hacer presente un saludo a las mujeres huanuqueñas por este 8 de marzo. Vamos a trabajar juntos por aquellas madres que día a día, a pesar de las dificultades, sacan adelante a sus familias. Madrecitas, voy a trabajar por ustedes. Que confíen en una persona nueva que viene acá, que es un hombre honorable y que lo que él promete, bueno, no promete, lo que se compromete lo cumple. Así que confíen y marquen el 3 de Renovación Popular para diputado. Con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con... Muy buenas noches, amables televidentes, con ustedes Jessica Lavado. Sí, mis amigos, ya estamos en el horario pues de 7 de la noche, donde iniciamos con el podcast de Jessica Lavado. Sí, a estas horas de la noche, señores. Para hoy nosotros tenemos programado la entrevista con el ingeniero Herly
Ramos Leandro, quien es candidato a diputado, señores, y él va con el número 1. Sí, en esta oportunidad se presenta pues en estas contiendas electorales con el partido País para Todos. Sí, él es un joven ingeniero que ha aceptado gustosamente estar con nosotros a estas horas de la noche, con quien vamos a hablar pues el tema, ¿no?, de su campaña, el tema de la representación, de llegar pues a ser diputado para nuestra sociedad huanuqueña específicamente, ¿no, señores? Entonces es necesario conversar con mayor detenimiento qué es lo que tiene planeado realizar, qué es lo que va a hacer a favor de Huánuco. Ustedes saben que los candidatos no pueden hacer obras, ¿no? No pueden ofrecer eso. Lo que sí pueden ofrecer es hacer proyectos de ley. Entonces, señores, es necesario pues tratar este tema. Aquí nosotros vamos a hablar un poco del espejismo electoral, lo que Huánuco ignora en la sombra del Senado, señores. Vamos a hablar de este retorno a la bicameralidad en el 2026, señores. En este año ha introducido pues un problema estructural que la población huanuqueña parece, ¿no?, estar subestimando la desconexión territorial de la Cámara Alta, señores. Sí, definitivamente, mientras la atención se centra en las disputas locales de los candidatos a diputados, se está gestando un Senado que por ley puede estar, señores, integrado por personas que jamás han pisado el departamento. En este caso estamos hablando del departamento de Huánuco, pero que tendrán en sus manos el poder de designar, pues, señores, ojo, atención, al Tribunal Constitucional, al TC y al Defensor del Pueblo. Atención, señores, acá hay un tema serio que ver. Entonces hay que tener muy en cuenta este tema. Este diseño va a permitir que las cúpulas partidarias en Lima utilicen pues a las regiones, y en este caso puede ser utilizado nuestra región de Huánuco, ¿no?, los bolsones de votos, señores, para colocar a figuras recicladas o forasteras, dejando a Huánuco sin una voz propia, señores. Y de eso no nos estamos dando cuenta. Que entiendan nuestra realidad, porque Huánuco tiene su realidad, señores, geográfica, social, tiene una realidad muy concreta que es muy diferente a otras zonas. Recuerden que tenemos selva, sierra y costa, señores, convirtiendo nuestra representación en un simple número de una lista, una sábana nacional. Ustedes han visto que hoy en día los diferentes partidos políticos están saliendo con su sábana electoral a mostrar en qué parte pues se encuentran ubicados. Tenemos gran cantidad, ¿no?, de candidatos de partidos políticos y de candidatos, señores. Lo que resulta invisible para el ciudadano de a pie es que esta nueva estructura legislativa corre el riesgo de ser un club de élite centralista, señores. Si no fiscalizamos, ¿quiénes van a pretender representarnos? Estamos mirando el espectáculo de las redes sociales, los bailes de campaña que vienen haciendo diferentes candidatos, pero ignoramos pues que el Senado será la Cámara que revise y bloquee o apruebe cada proyecto de ley,
que nazca de nuestros diputados, señores. Si nuestro Huánuco querido no despierta y exige candidatos al Senado que tengan identidad regional, solvencia técnica, que tenga su equipo técnico, señores, terminaremos siendo gobernados legislativamente por tecnócratas de escritorio que confunde nuestras provincias con meros puntos en un mapa. Es hora de dejar de mirar, señores, el accesorio para empezar a cuestionar la cimentación de este nuevo Congreso, que de no ser vigilado, profundizado, el olvido histórico de nuestra región, de nuestro Huánuco querido, está en dificultades. Entonces hay que mantenernos vigilantes, independientes, señores, y claros al momento de tratar este tema. Hay que tratarlo con la seriedad que el caso amerita. Sí, entiendo pues que algunos candidatos, están invirtiendo en temas políticos y todo, pero aquí, señores, debe priorizarse el desarrollo de Huánuco. Sí, el desarrollo de Huánuco. Estamos hablando de nuestro Huánuco querido. ¿Qué cosas nos van a dar, señores? El tema de la corrupción es un tema que está enquistado en el poder. Imagínense si los diputados van a elegir, ¿no?, a los representantes del TC, al defensor del pueblo. ¿Para dónde vamos? Un tema serio. Hay que estar vigilantes. Bueno, amigos, nosotros ya contamos con la presencia del ingeniero Herly Ramos. Nos vamos a ir a una brevísima pausa para retornar rápidamente con el ingeniero. Sí, señores, rápidamente hay que conocer quién es Herly Ramos. Ya tuvimos una anterior entrevista en un programa de televisión que realizamos de 6 a 7 de la mañana, pero en esta oportunidad vamos a ampliar mayores detalles y usted lo va a conocer. Pueden realizar sus llamadas, señores, nuestros números están en pantalla, pero eso sí, identificándose con el respeto que el caso amerite, sin faltar el respeto, o escribiéndonos al WhatsApp 951-42-8020, que nosotros gustoso le haremos la pregunta, ¿no?, al candidato Herly Ramos. Acá, señores, es con la objetividad y la veracidad que ustedes se merecen, sobre todo el respeto. Nos vamos a una brevísima pausa, retornamos. Jessica Lavado, el mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado.
Herli. Ingeniero Herli, muy buenas noches, un gusto tenerlo en el podcast de Jessica Lavado. Buenas noches, estimada Jessica. Un saludo por intermedio a nuestros conciudadanos de nuestra región de Huánuco. Bueno amigos, aquí se encuentra Herli Ramos Leandro, quien es candidato a diputado. Sí, en esta oportunidad Herli está con nosotros para tratar pues sus propuestas que tiene para nuestro querido Huánuco, pero en primer lugar hay que conocerlo, ¿no? Ya que estamos en otro espacio, seguro que muchos están viendo a estas horas y algunos no conocen a detalle quién es Herli Ramos y algunos sí. Entonces Herli, para que un poco la población conozca de Herli Ramos Leandro, preséntate así rápidamente, ya que en una oportunidad anterior nos has dicho que procedes de una provincia altoandina, pero no nos dijiste el nombre de esa provincia. Entonces identifícalo pues, ¿no? ¿Cómo se llama la provincia para que tus paisanos te respalden pues? Sí, estimada Jessica, es fundamental tener identidad. Es fundamental reconocer tu pueblo de origen. Si bien es cierto, yo vine de bebito a Huánuco, mis padres me trajeron, yo provengo o nací en el pueblo de Milpo, actual jurisdicción del centro poblado de Cosma, del distrito de Rondos, de la provincia de Lauricocha. Mis padres, al ver que existía tanta necesidad allá y ellos tenían en mente sacarnos adelante en base a la educación fundamentalmente, decidieron pues venir a la ciudad de Huánuco para que se nos dé esa educación de calidad, porque de mi pueblo, del pueblo de Milpo, por ejemplo, el colegio quedaba a 4 horas de distancia. Uno de mis hermanos hizo un gran esfuerzo, también llegó a ser uno de los mejores profesionales en el campo de la docencia, el doctor Aníbal Ramos Leandro. Él, por ejemplo, caminaba el pueblo de Milpo hasta la provincia de 2 de Mayo, a La Unión, para que estudie el colegio. 4 horas de caminata. Imagínate el esfuerzo que hacen nuestros hombres del Anden para educar a sus hijos. Entonces mis padres dijeron, no, yo no quiero que sufran todos mis hijos, entonces nos vamos a Huánuco. Decidieron venirse a Huánuco y me educaron acá. Llegué a Huánuco, estudié en la escuela primaria 32858 de Aparicio Pomares. Allá nos asentamos. Y luego secundaria en el colegio Leoncio Prado Gutiérrez, me gané una beca y 5º año terminé en el colegio Cristóbal de Lozada y Puga. Y de inmediato ingresé a la universidad, incluso sin hacer academia, porque siempre fui autodidacta. Me dedicaba a prepararme día y noche en cuestión de las matemáticas. Estudié ingeniería civil en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Me interesó bastante la gestión pública. Empecé a servir a diferentes distritos y provincias de nuestra región como subgerente y gerente en el área de infraestructura, ¿no? Como es interesante la gestión pública, hice maestría en gestión pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y como soy amante de la cuestión educativa, también hice maestría en educación y docencia superior en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Esa es mi trayectoria y mi formación como la formación académica. Interesante, definitivamente ustedes están escuchando pues al candidato, ingeniero, ¿no? Ingeniero, a ver un poco, a ver algo curioso. Todos vemos al candidato Herli Ramos, ahí en los banners lo vemos pues un poco serio, pero cuéntanos, ¿qué es lo más no político que has hecho esta semana? No sé, se le quemó el arroz, se quedó atrapado en el tráfico así como nosotros, algo que no ha sido político que ha hecho esta semana. Sí, pues tuve que coordinar un tema de trabajo, porque nosotros siempre estábamos trabajando, estudiando y la política. Eso ha sido más o menos, no es mi forma de vivir. Entonces estaba yendo pues allá a Llanaca a coordinar con un amigo. Y de repente el tráfico se vio pues por horas. Tenía que dejar el carro en un amigo y empecé a caminar hasta Llanaca prácticamente. Y en ese trajín vi pues a muchos amigos que caminaban, ¿no?
Entonces, es una cuestión también que un poquito debe preocuparnos, solucionar el tema de la congestión vehicular en lo que es Huánuco. Y lo otro es el tema del deporte, ¿no? Siempre fui deportista como para relajarnos. Entonces, somos amantes del deporte, en específico del fútbol. Ah, interesante, ingeniero. Ingeniero, también la vez pasada nos dijo usted que ha realizado actividades políticas desde los claustros universitarios. ¿A qué grupo ha pertenecido usted? Porque habían fachos, habían perros, gatos, apristas. Es bueno identificarse, claro, para que sus ex colegas también lo respalden, pues. Así es. Bueno, uno ingresa a la universidad y ve pues otro escenario, ¿no? Otro escenario, ve alumnos de diferentes facultades enfocados en salir adelante, y también yo ingreso en ingeniería civil, me dedico netamente a estudiar, pero la inquietud de la política estaba en mí siempre, ¿no? Y de repente meto como se dice, la cabecita ahí en los grupos que se organizaban para efectuar ciertos cuestionamientos en la universidad, ¿no? Se veía aún en esos tiempos ese tema. Entonces, por ahí levanto mi manito y quería participar en el tema de la política universitaria. Y en efecto, ¿no? Muchos de los colegas de las otras facultades identificaron en mí como un joven líder de ingeniería, entonces me enrolaron a sus filas. Yo participé con el movimiento estudiantil Libertad Estudiantil se llamaba nuestro movimiento. Nosotros estábamos fundamentalmente enfocados en luchar para hacer respetar los derechos del estudiante, ¿no? Como yo era provinciano, como era de barrio, también de una u otra manera me identificaba con la gente o con los alumnos que venían de las diferentes provincias, jovencitos muy inteligentes, pero con bastante necesidad. Por ejemplo, no tenían comedor universitario. El tema del pago de los diferentes derechos que te cobran en la universidad, hasta por una hojita, al imprimir una hojita, 3 soles, 4 soles o 5 soles. Entonces, existía también o existe desigualdad, bastante vulneración quizá al derecho del estudiante. Entonces nos uníamos para hacer frente a los abusos que se daban. Y no solo ello, ¿no? Sino también, por ejemplo, exigiendo la reforma universitaria. Nosotros, los alumnos más conscientes, impulsábamos la reforma universitaria que de una u otra manera se dio gracias a la lucha de algunos congresistas también valerosos, ¿no? Como usted verá, en años anteriores, hay universidades que netamente se formaban por cuestión económica. Funcionaba en cualquier lugar, ¿no? En el segundo o tercer piso de una vivienda funcionaba una universidad, ¿no? Entonces yo creo que la reforma universitaria prácticamente ha eliminado muchas universidades que en realidad no estaba enfocado en la formación académica y científica, sino en una cuestión de negocio. Entonces hemos impulsado todo ello, mi estimada Jessica. Usted es ingeniero. En su profesión, si un cálculo falla, ¿el puente se cae? En la política, si una promesa falla, la confianza se cae. ¿Cómo aplicar el rigor, pues, de la ingeniería en un mundo tan caótico como la política? Claro, nosotros somos ingenieros y por eso es fundamental que como ingenieros tratamos de errar o equivocarnos en lo mínimo posible. Porque como usted verá, si hacemos cálculos fallidos, en efecto se puede caer un puente, se puede caer una edificación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestros cálculos. Entonces, si un ingeniero incursiona en política, de todas maneras tiene que tener mucho cuidado de lo que dice y de lo que hace. Entonces vamos a hacer todo lo posible para no errar en nuestros planteamientos y en nuestras promesas. Para que no se caiga la campaña política. Nos dijo también que usted ha realizado algunas gestiones para la construcción de la carretera Huánuco-La Unión-Guayanca. Expresamente, ¿qué labor realizó y cuál fue el aporte profesional, ¿no?, que hizo en ese momento? Sí, muy interesante. Como un actor universitario en aquel entonces, como un líder estudiantil, también nos enfocamos a ver la problemática de la sociedad. En ello llego a conocer dirigentes muy importantes dentro del Frente Único Regional, ¿no? Por ejemplo, ahí conocí a la maestra Elena Ramos, que dicho sea de paso también está de candidata, ¿no? A quien felicito y le deseo lo mejor.
Conocí a Adi Ramírez y a muchos amigos, a Don Sinchi, por ejemplo, a muchos amigos que en realidad estaban enfocados. Vi que había amor por su pueblo, sin quizá el financiamiento de alguien, gastando sus pocos recursos que tenían, hacían un trabajo político por amor a Huánuco. Entonces yo como técnico ingreso allí a la cuestión dirigencial, ¿no? Me designan como secretario de Juventudes del Frente Único Regional. Entonces, con mis cualidades técnicas me di cuenta lo siguiente: muchos presidentes venían a Huánuco campaña tras campaña, ¿no? Y prometían pues la ejecución de la carretera Huánuco-La Unión Huallanca. Eso se le ha escuchado decir a Alan García, por ejemplo, al mismo Yantumala, decía: la carretera Huánuco-La Unión Huallanca de importancia, lo vamos a ejecutar, decían. Pero yo, como conozco la cuestión técnica, ¿no? Y ya también estando en gestión pública, yo decía, ¿por qué prometen ejecutar si todavía no existe el expediente técnico? Entonces yo les digo al equipo: mira, señores, acá tenemos que luchar. Si existe perfil técnico, si existen los estudios de preinversión, en ese momento, ¿no? Bajo las normas del SNIP, prefactibilidad, factibilidad y todo ello, entonces luchemos para que se haga el expediente técnico, ¿no? Y luego del expediente técnico recién tenemos que exigir la obra, porque si tú exiges obra y el proyecto recién está en estudio de preinversión, no se va a concretizar. Entonces fue un aporte técnico y los dirigentes me escucharon. En efecto, Herli, sí, vamos a hacer la averiguación correspondiente en qué etapa está este estudio, porque muchos de nuestros ciudadanos a veces también, ¿no?, dicen eso: señor, quiero la ejecución de mi obra, pero su obra anhelada ni siquiera tiene a veces perfil técnico o código de inversión. Entonces nosotros nos enfocamos en la carretera Huánuco-La Unión. Logré determinar que el expediente costaba 7 millones de soles, ¿no? Y estaba en una etapa de realización. Entonces nosotros empezamos a exigir la culminación, la realización en los plazos estipulados del expediente técnico, ¿no? Joven, atrevido, tuve la capacidad de enfrentarme incluso al congresista de aquel entonces, Guillermo Bocángel, ¿no?, que había venido al teatrín de la universidad, incluso con su técnico ministerial, ¿no?, del Ministerio de Transportes, y dice: señores, que la carretera Huánuco-La Unión. Un momentito, señor, usted, señor técnico del MTC, está mintiendo. Este proyecto está en esta etapa. Díganos usted cuándo se culmina su realización, ¿no? Prácticamente de técnico a técnico nos agarramos con el técnico del MTC, ¿ya? Y bueno, en efecto, lo que se había comprometido en el tiempo estipulado no lo ha cumplido. En lo que hemos hecho, redacción de documentos. Acá en la gestión pública hablamos con documentos, ¿no? Desde el Frente Único Regional presentamos documentos ante el Ministerio de Transportes y no quedó allí, sino que nos viajamos a hacer la gestión correspondiente, a exigir: señor, atiéndanos, nosotros somos del Frente Único Regional, ¿no? Con la maestra Elena, todo un equipo, viajamos a Lima. Y no solo ello, empezamos a convocar a los alcaldes de los distritos y de las provincias para hacer fuerza, porque no solo la gestión quedaba en que el FRUR, un grupo, ¿no?, de dirigentes sociales, vaya a sacar adelante esto. No, esto era la lucha conjunta del pueblo, porque es una carretera anhelada por años, y a buena hora los alcaldes se unieron. Nosotros quizá dimos la idea, ¿no? Presentamos ante las redes sociales, en los medios de comunicación, dijimos en qué etapa está, qué debemos de hacer. Los alcaldes de aquel entonces, que en paz descanse Napoleón, ¿no?, de la provincia, Napoleón Carlos, de la provincia de Lauricocha, se unió a la lucha. El ingeniero Rosalí de Yaruilca, los alcaldes distritales, entonces hicieron fuerza y exigieron. Los consejeros también, ¿por qué no decirlo? ¿En ese entonces hablaban los consejeros? Sí, ahí estaba, sí, hablaban los consejeros, ¿no? También Rubén Alba un poco alejado de la situación, pero más los consejeros. Estaba Máximo Mayo, por ejemplo, el ingeniero Máximo Mayo Advíncula. Todo un equipo, empezamos a presionar, y pues el MTC, ahora, bueno, quizás nos escuchó, ¿no? Ahora quizás los dirigentes no los escuchen, lamentablemente. Nos escucharon, llegamos al Ministerio de Transportes, ¿no?, con todas las autoridades y prácticamente el equipo dirigencial, y sustentamos ante el MTC.
Y entonces empezamos a decirle, señor, acá respeten los plazos, respeten los compromisos, porque ustedes siempre suelen mentir al pueblo, ¿no? Y nunca cumplen con los plazos que estipulan. Si ustedes no cumplen con los plazos, el pueblo de Huánuco se va a organizar para levantarnos en una protesta general. Y así exigíamos, presionábamos, y en efecto algunos congresistas también hicieron su trabajo en aquel entonces, y finalmente lograron financiar la ejecución de la carretera Huánuco-La Unión-Huallanca. Eso también hay que reconocerle y agradecerle al señor PPK, pese que en el poco tiempo que ha estado y que dejó la presidencia, PPK se comprometió en la Plaza de Armas de Huánuco financiar la carretera, así como lo ha hecho Ollanta y Alan García, ¿no? Y también yo di un discurso al lado de PPK. Estaba yo encabezando el No a Keiko y a mí me invitan a subir al escenario. Y el único pedido de trascendencia para Huánuco, le dije, la carretera Huánuco-La Unión-Huallanca. El gringuito entonces se paró y dijo, sí, ejecutaremos carretera Huánuco-La Unión-Huallanca. Y bueno, él prácticamente dejó encaminado todo. Lo sacaron a PPK, pero como ya en la gestión pública hay un gran avance, llegó Martín Vizcarra y financió la ejecución de la carretera Huánuco-La Unión-Huallanca. Muy interesante, mi estimada Jessica, bueno, ese aporte. Es necesario darle cuenta a la población o recordarle, pues, ¿no?, en dónde ha estado su intervención, el aporte que usted ha realizado. Usted es candidato por el partido político País para Todos. Eso es lo que dice en su casaquita, en su polito, ¿no? En la práctica le pregunto, ¿es posible, sabiendo que el rico, el pobre, tienen intereses diferentes, o más específicamente se le puede poner una sola vela al Dios y al diablo? Específicamente, la pregunta, ¿cuál sería ahí? La pregunta específica es, ¿por qué eres candidato de País para Todos? ¿Qué es lo que has visto en este partido? ¿Qué ideología? ¿Qué es lo que te llama la atención para ser candidato? Claro, mira, País para Todos es un partido nuevo, ¿no?, cuyo fundador es Vladimir Mesa. Ha aperturado un escenario de trabajo político a diferentes líderes de las regiones. Entonces hemos logrado conversar, nos generaron un espacio político para poder trabajar, ¿no? Entonces el partido País para Todos es un partido de apertura, es un partido que está profesando cambios sustanciales, revoluciones en diferentes sectores. Entonces va con nuestra afinidad. Ahora, si se nos pretende preguntar nuestra relación con Carlos Álvarez, en efecto también tuve la oportunidad de conocerlo, de tratar directamente con él. Es un personaje que tiene bastante criterio, autodidacta también, ¿no?, quien tiene bastante sentimiento social por el Perú, ¿no? Entonces es un partido político muy interesante, de gente progresista, de gente que está luchando también por el cambio, así como nosotros. Y existen interesantes cuadros dentro del partido País para Todos. Está el fundador Vladimir Mesa, está un político de peso nacional también como es Juan Cheput, ¿no? Y así podemos citar a otros personajes que están siendo protagonistas en esta campaña electoral. Herli, ¿nos puedes hacer así una descripción breve, corta, sencilla de lo que has podido evaluar en estos días en tu caminar? Porque hemos podido ver a través de las redes sociales que has estado en distintas partes. En todo caso, queremos que nos hagas un análisis de la problemática que tiene Huánuco y que necesita que incidas de llegar al Congreso como diputado. Claro, la necesidad en Huánuco es múltiple. Yo considero que Huánuco, por su trascendencia histórica, debe tener su desarrollo como tal
y estar situado quizá en mejores posiciones en cuanto al tema de la pobreza, en cuanto a la educación. Lamentablemente estamos siendo pues ubicados casi en los últimos lugares, y peor aún viendo la capacidad de gasto, la capacidad de gestión, ¿no? Año a año, mes tras mes, ¿no? Entonces hay mucho que hacer en diferentes campos. Con decirte nada más, por ejemplo, Huánuco fue fundado el 15 de agosto de 1539, escenario de grandes luchas como la Revolución de Huánuco de 1812. ¿No? Acá también se dio el primer grito libertario de América, ¿no? Con Juana Moreno en Guamalíes. Entonces Huánuco tiene historia, y es más, con grandes personajes. Por ejemplo, uno de ellos es Javier Pulgar Vidal. Entonces, a comparación de la región Junín, por ejemplo, la región Junín tiene un ESSalud, una edificación casi en 2 manzanas completas, y Huánuco, el ESSalud de Huánuco, hasta en el pasadizo están atendiendo. Y no consiguen hasta ahora un terreno donde construir. Por supuesto, entonces nosotros tenemos que intervenir. Muchos dicen, ¿por qué el ingeniero habla solo de obras, no? ¿Por qué un congresista, un diputado, no puede intervenir en la gestión? Puede aportar con su capacidad o con su función de representación, por ejemplo. Acá no solo tenemos que dejarle al gobernador o al alcalde, tenemos que ayudar en la gestión, ser intermediarios, abrir mesas técnicas, ¿no? Aportar a la solución. No solo se trata de cuestionar y cuestionar. Entonces ahí, por ejemplo, el tema del ESSalud es fundamental, más aún el tema, por ejemplo, del tratamiento de cáncer en la ciudad de Huánuco, ¿no? Tuve un familiar directo, mi señora madre, que enfermó del cáncer. Te vas al ESSalud, tu cita, ¿no? Lamentablemente no hay cita, ¿no? Finalmente, cuando ya el paciente ha fallecido, recién te dice hay una cita en Huancayo. Y a decir verdad, nuestra gente de Huánuco, muchos ciudadanos, viajan a tratarse a Huancayo o a Lima. 2 centros oncológicos en el Perú nada más existen, ¿no? Y quizá muchos sufriendo, gastando su dinero. ¿Y por qué en Huánuco, por ejemplo, no podría haber un centro oncológico? El tratamiento del cáncer. Están gestionando un centro oncológico, pero al parecer no existe pues los instrumentos de gestión adecuada para realizar esto, toda vez de que el PDU recién ha sido aprobado el 22 de febrero, si no me equivoco. Mira, ahora buena, se están impulsando ya la ejecución de esta importante obra, pero como usted verá, Jessica, lamentablemente, ¿no? Hay una gran falencia desde el inicio de la realización del proyecto hasta la culminación de la obra. Un claro ejemplo, el Hospital Hermilio Valdizán. ¿Cuántas gestiones han pasado para terminar esa obra? Y encima no ha concluido de manera correcta. Y aún ni de manera correcta. De igual manera, el hospital o el centro de salud en Tingomaría, por ejemplo, ¿no? Entonces, obras de envergadura, lamentablemente, en Huánuco, pasa por múltiples peripecias para su concretización. Entonces, nosotros debemos intervenir ahí. ¿Para qué? Si ya está realizándose el estudio, basado en mi experiencia en la carretera Huánuco-La Unión, ahora estarán iniciando con el estudio de preinversión. Falta aún el expediente técnico. Terminado el expediente, va a faltar quizá la determinación específica del monto. Estamos hablando de 300, 400 millones, ¿no? Montos fuertes. Entonces, también ahí nosotros tenemos que intervenir. Y de ser el caso, por ejemplo, en el Congreso de la República, luchar para que ese presupuesto se destine y realmente se empiece a ejecutar la obra. Empezándose a ejecutar la obra con dinero ya en mano, tenemos que fiscalizar para que se gaste ese dinero adecuadamente, para que no existan adicionales abusivos y quizás no se esté terminando fuera de los plazos estipulados. Entonces, fundamental que estemos velando también por la ejecución de esta importante obra, ¿no? Y por el tema del caos o el tráfico vehicular, por ejemplo, también con criterio técnico he hecho todo un estudio o conozco el tema, y si hablo siempre con fundamento. Existe ya un proyecto con un enfoque nacional de la ejecución de la carretera de División Pasco a Tingomaría, la vía de evitamiento de Huánuco, para evitar pues que los carros pasen por Pilcomarca y Amarilis, por la zona central. Muchos de nuestros jóvenes se están muriendo ahí, ¿no? Los carros están central. Claro, y el caos vehicular. Entonces, esa carretera promete mucho. Va a pasar por el cerro de Amarilis con túneles, con carretera en ladera. Va a salir por La Esperanza más o menos y se va a ir a Tingomaría. Una carretera de primer nivel que va a costar o que cuesta más de 3.000 millones de soles.
Pero lamentablemente, como usted verá, si no hay un peso político, si no exigen, lamentablemente demora su ejecución, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser conocedores en cuestión técnica y tenemos que sí realmente tener un peso político para exigir, para que ese presupuesto se destine y se empiece a ejecutar la obra, ¿no? Eso es en cuestión de fiscalización y representación. En temas de educación, ¿hay problemas? ¿No hay problemas? ¿Cómo estamos? En educación, pues, se puede percibir falencias totalmente. En el ranking educativo no estamos en los primeros lugares. En la cuestión del ranking universitario, de igual manera. Pretendemos o queremos decir que vamos a ser potencia mundial, pero lamentablemente ni siquiera competimos con países vecinos como Chile o Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer en cuestión de educación. Hoy día ha habido una conferencia de prensa donde han indicado el buen inicio del año escolar. En tu recorrido, ¿cómo has visto que están las infraestructuras, las instituciones educativas, el mobiliario, el personal docente? Mira, lamentablemente el tema de educación hasta cierto punto hubo un avance en cuestión de infraestructura. Hay que reconocer también algún acierto del gobierno, no todo quizá es totalmente caótico. Por ejemplo, se puede ver, he podido intervenir incluso, ¿no?, en la culminación de ejecución de obras de envergadura, el colegio Maglorio, por ejemplo, Maglorio Padilla en el distrito de Puyos, una infraestructura muy interesante, ¿no? Así también el colegio de Vichaycoto, ¿no? Acá en Pilcomarca, el colegio Pitumama, ¿no? Entonces he podido percibir cierto avance, ¿no?, en infraestructura. Pero así como hay avance en diferentes sectores, también hay una falencia total en otras. Hay infraestructuras que no tienen ni agua ni desagüe, ¿no? Los techos están colapsando. Entonces hay mucho que hacer en el sector de educación en cuestión de infraestructura. El órgano de control recientemente ha sacado un informe donde indica que más del 30% de infraestructuras han sido declarados en estado de emergencia y hay alumnos que continúan asistiendo a esas aulas. Así es. Que corren peligro. No hay de otra, el alumno tiene que seguir estudiando en esas condiciones, ¿no? Y lo peor aún, los padres de familia, encabezados por sus presidentes de APAFA, están luchando, están aportando para que se logre solucionar un problema que lo debe solucionar el Estado. Por ejemplo, un problema latente que en la misma ciudad de Huánuco se puede percibir, el colegio Pedro Sánchez Gavidia, ¿no? Por ejemplo, ahí los alumnos pues están estudiando en un área, en un ambiente no adecuado, estando en la capital del departamento de Huánuco, imagínese usted. Hay necesidades, por ejemplo, podemos percibir la institución educativa, Daniela Lomía, la institución educativa inicial que está cerca del colegio Las Mercedes, ¿no? San Pedro. Alomía Robles, me parece. San Pedro. No, el San Pedro ha mejorado en su infraestructura, ¿no? Entonces, y así, nada más en Huánuco podemos percibir ello. Pero en otros lugares más lejanos, la necesidad es más. Es lamentable que falta mucho por hacer. Y ahora acá también hay que hacer un llamado a nuestros profesionales, porque el PRONIET es el que financia la ejecución de estos importantes proyectos. En Huánuco, lamentablemente, hay se podría decir como que un egoísmo, ¿no?, en la aprobación de estos importantes proyectos para que puedan sacarlo adelante, ¿no? O sea, ahora los proyectos son evaluados y tienen que estar puestos en calidad para que ya recién el Estado pueda destinar su financiamiento. Ahí hay una demora total, no solo en cuestión del PRONIET, sino también en cuestión de saneamiento por parte del Ministerio de Vivienda y Construcción, ¿no? Entonces hay que agilizar también, hay que eliminar la cuestión burocrática de estos entes para lograr avanzar en cuestión de educación y las otras áreas. Bueno, amigos, estamos conversando con el ingeniero Herly Ramos. Un descanso, unos minutitos, nos vamos a una pausa y retornamos rápidamente, que hay mucho que tratar y el tiempo es corto, y eso que vamos a estar más de una hora. Retornamos. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen.
Llegan las conversaciones que te encienden con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Sí, es mi esposa y me está acompañando en esta campaña y le agradezco. Y ahora que estoy caminando con ella, también quiero hacer presente un saludo a las mujeres huanuqueñas por este 8 de marzo. Vamos a trabajar juntos por aquellas madres que día a día, a pesar de las dificultades, sacan adelante a sus familias. Madrecitas, voy a trabajar por ustedes. Que confíen en una persona nueva que viene acá, que es un hombre honorable y que lo que él promete, bueno, no promete, lo que se compromete lo cumple. Así que confíen y marquen el 3 de Renovación Popular para diputado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones. Bueno, continuamos amigos, todavía hay muchos temas que tratar con el ingeniero Herli. Ingeniero Herli, en su condición de ingeniero civil, ¿qué opinión le merece el costo de la carretera Higueras-Coso de 6 kilómetros por más de 30 millones de soles y no se concluye? Igual suerte de repente también corra el malecón Walker Soberón y otros. ¿Qué decir frente a este tema? Bien, consideramos que se están generando abusos en los adicionales de obra, ¿no? Tiene que haber mayor conciencia, mayor fiscalización por parte primero del supervisor de obra y luego de los entes de control, ¿no? Entonces, es fundamental ello. Y acá tiene que entrar el reto del ingeniero huanuqueño para ejecutar las obras con el presupuesto estimado y en el tiempo debido. Yo invoco a nuestros colegas mayor responsabilidad, mayor compromiso con Huánuco, ¿no? Y hay que tener bastante carácter para enfrentar a los políticos y no dejarnos manipular, ¿no? O condicionar. Entonces, yo pienso que a Huánuco lo vamos a sacar adelante, a Huánuco y al Perú lo vamos a sacar adelante nosotros, los ingenieros, ¿no? Que estamos encargados de manejar quizá los recursos destinados a las obras. No nos van a solucionar los problemas, incluso ni los extranjeros, porque acá en el Perú han tratado de desmerecer el trabajo técnico del ingeniero, ¿no? Han tratado de ponernos en el bando de los fracasados y que posiblemente los extranjeros nos van a solucionar los problemas, pero sin embargo no, se han hecho tratado de gobierno a gobierno y mire usted el ejemplo quizá de la intervención de los otros países. ¿Qué es lo que hacen? Vienen, agarran las grandes obras y subcontratan. O sea, los peruanos nos están tomando, como se dice, nos están subestimando y nos están subcontratando. Muchos de las empresas peruanas están subcontratadas, por ejemplo en la carretera Huánuco-La Unión-Huallanca. Y ahora podemos ver otras obras también que los gobiernos extranjeros lo han tomado y no están dando la talla. Entonces yo considero que a Huánuco y al Perú lo van a salvar sus propios ingenieros, su propia gente. Bueno, ahí vemos en diversas obras que a veces el Colegio de Ingenieros, que también debería intervenir en la vida social de Huánuco, a veces no hay intervención de parte de los colegios profesionales, no solo ingenieros, sino de diversos colegios profesionales que deben ser parte pues de la sociedad, estar comprometidos con nuestro Huánuco querido, definitivamente. Así es. Lamentablemente los colegios profesionales se han vuelto solo como un ente recaudador, ¿no? Nosotros abonamos mes tras mes para tener nuestra habilitación,
y se han vuelto como un club social donde están promoviendo quizá el deporte, solo el deporte, pero yo creo que esa función no es meritorio, ¿no?, para ellos. Incluso la ley faculta para que los colegios profesionales puedan hacer planteamientos o proyectos de ley, pero no lo hacen. No hemos escuchado opinión certera, ¿no?, o intervención certera de nuestros colegios profesionales, ¿no?, en la solución, ¿no?, de los diversos problemas que se dan en la sociedad, salvo quizá uno u otro decano, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos reconocer quizá la intervención siempre casi oportuna del doctor Cajusol, ¿no?, Cajusol Chepe, del Colegio de Abogados, y quizá luego en el resto a tibias, o quizá ni opinión dan, ¿no?, lamentablemente. Lastimosamente eso es lo que pasa. Huánuco, ingeniero, carece de hospitales, y los que existen, los que tenemos, pues son totalmente deficientes. ¿Qué hacer para revertir esa tendencia? ¿Qué haría usted ya desde pues la Cámara? Bien, tenemos que enfocarnos en los problemas reales, consolidarlos y ayudar a sustentarlos, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad de reunirme con los médicos de Puerto Inca, ¿no?, los profesionales de la salud, y me han hecho ver una triste realidad. No tienen ni agua potable los centros de salud, y si lo tienen, están contaminados. Entonces, ¿cómo es posible que en un centro de salud no exista agua potable? No exista, ¿no?, servicios básicos. Ahora, por ejemplo, la atención médica, los médicos o los profesionales de la salud deben estar adecuadamente protegidos. No tienen ni los insumos, ¿no? Entonces, y conversando con ellos, le digo, ¿dónde está la falencia? Lamentablemente la falencia está en la ineficiencia quizá de los gestores públicos en esa área, en el área de salud también, ¿no? Muchos de los cargos están siendo tomados o están siendo dados por favores políticos. Le están dando los cargos a los peores profesionales, no a los mejores. No hay meritocracia. A los sobones. A los sobones, posiblemente. ¿No? Entonces, de eso también hay que indignarnos. Entonces hay que fiscalizar ahí también adecuadamente. Hay que alzar la voz ante el gobierno central. Hay que ser articuladores de la gestión. Quizá no, nosotros como congresistas o diputados en su momento no vamos a tener la capacidad de ejecución, pero sí podemos intervenir, ¿no? Tenemos que ser articuladores. Por ejemplo, los centros de salud, ¿por qué están en esas condiciones? ¿Quién es el ente que debe de hacer un perfil, un expediente técnico para gestionarlo ante el Ministerio, ¿no?, de Salud? La ejecución de esa obra, ¿no? Y si falta el agua y desagüe, ¿quién es el responsable de dotar agua y desagüe en esa zona? O de hacer el proyecto para que se ejecute el agua y desagüe en todo ese sector, ¿no? Entonces, yo considero que hay mucho que hacer y mucho que intervenir. Y hay que decir cómo deben ser las cosas. Acá no solo el diputado es el salvador. Acá todos tenemos que trabajar para sacar adelante a nuestra región Huánuco. Acá hay un ente ejecutivo, que en este caso son los alcaldes distritales, provinciales, el gobierno regional, cada uno con su función. Y de hecho que en el ente legislativo nosotros estamos para intervenir, para ser mediadores, para ser impulsores también del desarrollo. Entonces todos en conjunto, mi estimada amiga, vamos a sacar adelante a Huánuco. Y no solo ellos, sino también el poder de la prensa, ¿no?, que está oportunamente siempre cuestionando, y eso es muy bueno. Y también la sociedad, cada vez debemos organizarnos para ir en contra de la deficiencia, en contra del abandono y del olvido. ¿Pueden existir, ingeniero, obras interminables? Por ejemplo, el caso complejo de Amarilis, ¿no?, 16 años, de Paucarbamba, ¿no?, específicamente. Agua y desagüe de Ambo. Los más próximos, por no citar más, pues, ¿no?, los que están acá, que podemos prácticamente acordarnos en estas horas de la noche. Mira, mi estimada, para el ingeniero no hay nada imposible. Para el ingeniero todo es posible. Y más aún, son obras que no son tan complejas. En el mundo se han visto obras más complejas en la ingeniería. Represas de gran envergadura, por ejemplo. Incluso han hecho puentes ¿no?, a través de quizá de grandes ríos o grandes mares. Entonces para el ingeniero no hay nada imposible. Túneles, carreteras,
puente de gran longitud. Entonces, a nosotros nos forman para en base a la matemática y a la física, poder hacer cálculos, ¿no? Entonces, acá no hay, para la ingeniería no hay imposibles. Lo que pasa es, a lo mejor, existe mal manejo de nuestros recursos, ¿no? La clase política corrupta, confabulado quizá con malos ingenieros también, están haciendo fracasar las diferentes obras. El agua potable de Ambo, por ejemplo, ¿qué tan complejo puede ser? ¿No? Si identificas la captación, su línea de conducción, su reservorio y luego su línea de aducción y su red de distribución. Los cálculos correspondientes en la ingeniería, determinar el diámetro del tubo, las cajas de rompepresión y todo ello, las válvulas de, ¿no? Las válvulas de control, por ejemplo. No hay nada de complejo, mi estimada amiga, sino que acá todos tenemos que tomar conciencia, ¿no? Y si en algún momento nos toca intervenir en este tipo de obras, hay que ponerle alma, corazón y vida para sacar adelante una obra. Sacar adelante una obra no es tan fácil. El ingeniero tiene que enfocarse, no solo el ingeniero, sino también los políticos y los otros técnicos tienen que enfocarse y luchar por terminar adecuadamente esa obra. Herly Ramos, en el momento, en la actualidad, ¿tiene un equipo técnico o recién va a conformar su equipo técnico? Bien, mira, yo soy un profesional que si bien es cierto conozco de diferentes materias, pero sé escuchar. Escucho al pueblo, escucho al campesino, al profesional de salud, al magisterio, y en sí nosotros somos los voceros del pueblo, ¿no? Entonces tenemos que escuchar a todos los sectores. Y en este camino he logrado contactarme con gente muy importante que quiere la transformación de Huánuco, y tenemos a bien coordinar ya temas técnicos para poder sacar adelante los proyectos que anhelamos, ¿no? Puedo mencionar, por ejemplo, al doctor Julio Barrera Eguávil, un destacado profesional, ¿no? Y así, así como él, con bastante experiencia, tenemos otros profesionales del magisterio, del área de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Abogados también, que nos van a reforzar en este trabajo en el Congreso de la República. Y es más, ¿no? Dentro del equipo tenemos al doctor Jorge Dávila Chumpitaz, que es un abogado también, conocedor de la gestión pública, que está yendo al Senado. Y cuando ingresé nada más escuché tu argumento fundamental en el tema del análisis del Senado, ¿no? Que más está enfocado quizá para que los grupos del poder, de poder manipulen y centren quizá, trabajen más por el centralismo que por la descentralización. Es fundamental el análisis que usted ha hecho hace un momento. Herly, nos comentaste que has trabajado en varias municipalidades. Nos has dicho eso. ¿Cuál es tu obra estrella que hayas realizado y por qué consideras que puede tener esa condición? Mira, nosotros como ingenieros, nuestro ámbito de labor es diverso. El ingeniero puede trabajar como subgerente, gerente, también puede trabajar como residente, supervisor de obra, ¿no? Asesoría y todo eso. Es diverso y amplio el ámbito de trabajo del ingeniero civil, ¿no? Y en ese camino, por ejemplo, yo puedo mencionar algunas obras donde nos hemos enfocado a sacar adelante, a impulsarlo. Uno de ellos, por ejemplo, es la ejecución del colegio de Vichaycoto, en Pilcomarca, cuando era más joven aún, ¿no? El colegio de Pitumama, también la pavimentación de los diferentes jirones en Pilcomarca, que dicho sea de paso, donde ha intervenido el ingeniero Herly, ni siquiera una fisura hasta la fecha, más de 10 años de ejecución, ¿no? Y así también hemos intervenido en la ejecución de carreteras, de obras de agua y desagüe, ¿no? También de escalinatas, ¿no? De pequeña, mediana y cierta gran envergadura. Bueno, se puede decir que en todas mis intervenciones hemos tratado de concretizarlo y sacarlo adelante. En efecto, muchas de ellas se han culminado. Ya en este último tiempo, por ejemplo, de igual manera hemos dejado obras encaminadas que se van a terminar a como dé lugar. Herly, tenemos problemas de límites territoriales en Huánuco. Pretenden arrebatarnos
por los 4 lados. Decirlo en términos sencillos o coloquiales, nos pretenden hacer Tupac Amaru. ¿Qué hacer desde el Congreso para frenar y para recuperar Huallanca? Tenemos que enfocarnos en defender a nuestro Huánuco querido, defender nuestros territorios y no dejar que los vivos se hagan de las suyas, ¿no? Por ejemplo, tenemos problemas con Huallanca, tenemos problemas limítrofes con Ancash, por cuestión de Antamina, por ejemplo. Entonces, yo soy técnico y como tal, no solo quizá vamos a hablar, sino vamos a actuar. Entonces tenemos que enfocarnos en trabajar en específico en la cuestión de delimitación territorial. Reforzar quizá ya el avance de un trabajo que algunos alcaldes de buena voluntad lo están haciendo, ¿no? Entonces tenemos que reforzar el trabajo técnico. A partir de ahí tenemos que alzar nuestra voz como políticos, ¿no? ¿Para qué? Para hacer respetar lo que a Huánuco le corresponde. Y creo yo que a Huánuco le corresponde ya mucho, ¿no? Por ejemplo, se percibe el avance de la explotación de la minería en Antamina, pero sin embargo, un canon debidamente no se le está dando a la provincia de Guamalíes, ¿no? Entonces ahí también hay mucho que hacer. Hay diferentes sectores ya denunciados por cuestión minera, ¿no? A lo mejor Antamina en breve ya van a intervenir y quizá por ahí la ambición, ¿no?, de los ancachinos para poder hacerse las suyas de algunos terrenos que pertenecen realmente a la provincia de Guamalís y por ende a Huánuco, para que ellos sigan pues beneficiándose, ¿no?, del canon minero. Si interviene ya en territorios huanuqueños en específico, el canon ya le debe corresponder a Huánuco. Entonces nosotros debemos alzar nuestra voz, ¿no?, desde un enfoque técnico y político para hacer respetar lo que a Huánuco le corresponde. Bueno, estamos muy serios, creo, la audiencia, ¿qué dirán? A ver, Gerly Ramos, le voy a decir 2 palabras, elija uno rápido. ¿Ingeniería o política? Política. ¿Café o té? Café. ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar. Perfecto, perfecto. A ver, la población sacará sus conclusiones, pues señores. Nosotros simplemente me permito aclarar un punto. Entre ingeniería y política. ¿Por qué elijo la política? Porque los políticos definen muchas cosas. Los políticos dan los lineamientos para que los ingenieros puedan ejecutar o hacer algo. Entonces, yo me he dado cuenta que la mayoría de nuestros colegas, los ingenieros, hemos sido formados como técnicos para ser calculistas. Pero sin embargo, los que toman decisiones son los políticos y muchas veces nefastamente. Entonces nosotros decidimos entrar al campo político. ¿Para qué? Para que con criterio técnico de ingeniero podamos tomar decisiones acertadas para el desarrollo de nuestros pueblos. Dígame 3 problemas que le quitan el sueño. ¿Cuál será la primera ley con nombre y apellido que firmará para resolverlos? Mira, una ley fundamental es la eliminación de las barreras burocráticas para el ascenso de los jóvenes, ¿no? Y por ende, para el incremento de su escala remunerativa. Muchos de nuestros jóvenes, ¿no?, están siendo limitados en su ascenso. La mayoría están siendo contratados como asistentes y con sueldos paupérrimos. Por ejemplo, en la ley Servir te especifica que para ser gerente debes de tener 3 o 4 años de experiencia, ¿no? Y muchos de esa experiencia son computados en cargos de similar característica al que pretendes. Pero si un joven profesional, incluyendo con estudios de maestría hasta con doctorados, nunca tuvo la oportunidad de ser subgerente o gerente, difícil va a alcanzar ese cargo, ¿no? Entonces ahí tenemos que eliminar las barreras burocráticas y simplificarlo para que los jóvenes que en verdad tienen bastante amor por el Perú y bastante energía puedan ascender y por ende también su escala remunerativa. En cuestión de ingeniería, por ejemplo, un joven ahora difícilmente va a llegar a ser siquiera residente de obra o supervisor de obra, porque la ley, incluyendo en obras por administración directa, le pide 2 años de experiencia como mínimo para que pueda asumir el cargo de residente o supervisor. Pero si nunca le has dado la oportunidad de ser residente, como asistente de obra nada más, ni siquiera le computan su experiencia. Entonces ahí vamos a hacer un trabajo
¿no? Vamos a enfatizar nuestro trabajo en favor de la juventud. La otra propuesta legislativa que tengo es impulsar a Huánuco en el desarrollo del turismo. Por eso es que pretendemos declarar como zona económica especial del turismo a la provincia de León Choprava. Enseguida, abarcar como zona económica especial del turismo a nuestras zonas altoandinas para generar o para plantear un corredor del turismo desde la Amazonía hasta nuestras zonas altoandinas. Bueno, Herli, a ver, mitos de campaña, un poco de mitos de campaña. ¿Cuál es el rumor más gracioso, extraño que has escuchado sobre tu persona desde el momento que eres candidato? Bueno, el rumor que se viene diciendo, ¿no?, que el ingeniero Herli tiene propuestas de alcalde o tiene propuestas de gobernador regional, ¿no? Debe postular esos cargos, dicen por ahí la gente. Pero sin embargo, me permito aclarar que soy conocedor de la gestión pública y sé distinguir perfectamente el rol la función de un diputado, de un alcalde o de un gobernador, ¿no? Entonces sí consideramos que estamos poniendo, es importante también, estamos dejando en claro que el diputado o el congresista sí perfectamente puede intervenir, ¿no?, en la gestión de los proyectos de inversión. Efectivamente, no quizás ser los ejecutores, pero sí ser uno de los gestores. Tienes 60 segundos para convencer a alguien que acaba pues de despertar de un coma, ¿no?, de por qué debe ser su diputado. Corre el tiempo, adelante. Bien, estimados ciudadanos huanuqueños, soy un joven profesional que me encamino al Congreso de la República al cargo de diputado. Les pido que confíen en mi persona basado en mi trayectoria como un líder estudiantil, luego un profesional quizá tratando o destacando en diferentes materias y a la vez también como un luchador o líder social. Les pido que confíen en base a mi trayectoria y en base también a mi formación técnica y a mi desempeño profesional. Les pido que nos respalden marcando la carretera y escribiendo el número 1. Ahora la cédula se ha vuelto un poco más compleja. Van a tener que marcar 5 carreteras y escribir quizá 4 o 5 números. En ese sentido, para Senado Nacional estamos trabajando con Vladimir Mesa, fundador del partido, el número 2. Luego, para Senado Regional, estamos trabajando con el doctor Jorge Dávila Chumpitaz con el número 1. El diputado con el ingeniero Herli Ramos con el número 1. Entonces, la cuestión es fácil y sencilla. Marcamos todas las carreteras, escribimos en el primer cuadro el número 2 y luego rellenamos con el número 1 en los siguientes casilleros. Que no nos acomplejen los que manipulan el poder. Ahora a lo mejor va a haber diversos votos viciados o en blanco, porque la gente quizá, los del poder político, piensan que no van a saber votar, pero el pueblo es más inteligente de lo que ellos creen. Vamos a marcar las carreteras y escribir el número 1 del ingeniero Herli Ramos. Gracias. Bueno, amigos, ustedes han escuchado las propuestas. Nosotros queremos darle gracias al ingeniero Herli Ramos Leandro por abrirnos pues los planos de su propuesta, porque eso es lo que ha hecho a estas horas de la noche. Hoy nos queda claro que para construir un país sólido, señores, no basta buenas intenciones, no, se necesita una estructura real. Sí, a ustedes, nuestros oyentes, nuestros televidentes, nuestros conciudadanos, la decisión está en sus manos. Ustedes tienen que decidir por quién votar, ¿no? Un voto informado es el mejor ladrillo para el futuro de Huánuco. Un voto informado. Y lo que hacemos es llevarle la información. No les indicamos voten por tal o cual, porque ustedes tienen que decidir de manera consciente. Estamos hablando del futuro y el desarrollo de Huánuco. Entonces, señores, a elegir conscientemente, escuchando las propuestas, en este caso, pues, los planos, ¿no?, de su propuesta de Herli Ramos. Muchísimas gracias, Herli, por estar con nosotros. Gracias, estimada. Gracias al pueblo de Huánuco por escucharnos. Bueno, amigos, nos despedimos. Mañana retornaremos a las 7 de la noche. Chao, chao. Que te encienden con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con
con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado.